El juez Calama imputó esta mañana a las dos hijas de Zapatero, Alba y Laura, 24 horas después de que su padre saliera por la puerta de la Audiencia Nacional diciéndole al país que era inocente. 24 horas exactas. Zapatero declara: el juez imputa a sus hijas. Eso no lo dice ningún medio afín al PSOE esta noche. Lo dice el auto judicial que el magistrado firmó esta mañana con 3 cargos: organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, para las hijas de un expresidente del gobierno de España. ¿Qué encontró el juez Calama en esas 3 horas y media de declaración que le llevó a firmar ese auto al día siguiente? Eso es lo que los grandes medios no te están contando esta noche. Y eso es exactamente lo que vamos a desglosar aquí, con los números del sumario delante. La empresa de las hijas se llama What the Fav, una agencia de comunicación. 2 chicas jóvenes, hijas de un expresidente, montando su negocio. Hasta ahí, nada raro. El problema está en los números. Entre 2020 y 2025, What the Fav recibió 1.195 euros de empresas que están en el centro de la investigación del caso Plus Ultra. 239.755 euros de análisis relevante. La empresa de Julito Martínez, el amigo íntimo de Zapatero, el mismo al que el expresidente describió ayer ante el juez como un amigo muy cercano. Cuando Calama le preguntó qué servicios concretos prestaba What the Fav a ese amigo tan cercano, Zapatero respondió que sus hijas son profesionales. Eso fue todo, sin facturas, sin contratos escritos, sin una sola descripción del trabajo realizado, y 561.440 euros de inteligencia prospectiva. Una sociedad investigada en la trama con un dato que el juez lleva meses mirando. En todo 2024, Inteligencia Prospectiva declaró a Hacienda 26.690 euros de ingresos. Pero en ese mismo periodo, pagó a la empresa de las hijas de Zapatero más de $500.000. Una empresa que ingresa 26.000 paga $500.000. Eso tiene un nombre técnico en los juzgados. Se llama indicio de blanqueo. Y hay algo más. El 92% del dinero total que salió de inteligencia prospectiva fue a 3 empresas: What the Fav, Análisis Relevante y Gate Center, el think tank cuyo consejo asesor preside el propio Zapatero. 3 empresas, todas conectadas al expresidente. El 92% del dinero de una sociedad que casi no factura. El juez Calama lleva 5 años siguiendo ese rastro. El dinero de la trama no llegó a Zapatero directamente. Llegó a sus hijas, a su amigo Julito y al think tank que él preside. Siempre con una capa de separación. Siempre alguien más entre el dinero y el expresidente. Esta mañana, esa estructura llegó a las hijas. Ahora el detalle técnico que cambia todo. El juez pudo haber citado a Alba y Laura como testigos. Como testigos, estarían obligadas a decir la verdad sin poder acogerse al silencio. Las citó como investigadas. Como investigadas, tienen derecho a no declarar contra sí mismas. El juez las protegió de incriminarse imputándolas. Eso significa que Calama tiene indicios suficientes para considerar que si declararan como testigos se pondrían en riesgo. Una persona sin indicios de culpabilidad no necesita ese tipo de protección procesal. ¿Y el PSOE? El PSOE dijo esta mañana que defiende la presunción de inocencia. Hasta Sumar, socio de gobierno, pidió más explicaciones de quién fue referente progresista. El círculo del gobierno empieza a tomar distancia cuando el auto llega a las hijas. Volvamos a Zapatero, porque lo que pasó ayer en la Audiencia Nacional tiene una imagen que nadie ha contado bien. Zapatero llegó con su abogado, con una estrategia preparada, con una frase lista para salir. Durante 3 horas y media declaró, negó, justificó. Al final salió por la puerta y dijo: soy completamente inocente y les pido confianza. El PSOE emitió comunicado en 10 minutos. Ferraz habló del legado de Zapatero. Lo llamaron un presidente que amplió derechos y fortaleció el estado del bienestar. El juez que le había interrogado escribió en su auto que la declaración de Zapatero no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad contra él.
Eso lo escribió el magistrado. Después de escucharle 3 horas y media. Después de revisar la autorización universal que Zapatero le entregó para revisar sus cuentas. Después de estudiar todo lo que la defensa quiso presentarle como prueba de inocencia. Y su conclusión fue que los indicios de criminalidad seguían ahí, intactos. Y al día siguiente, imputó a las hijas. Ahora las joyas. Porque este es el capítulo que Zapatero quiso enterrar ayer y el juez no le dejó. El registro del despacho de Zapatero en la calle Ferraz, el mismo despacho que el PSOE le prestaba gratuitamente como expresidente, produjo el hallazgo que nadie esperaba. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional abrió una caja fuerte y encontró 14 collares, 8 relojes, 7 pulseras y otra decena de juegos de pendientes y sortijas. El portavoz de Zapatero dijo en rueda de prensa que valían 50.000 euros. El juez mandó tasarlos a la joyería Ansorena. El resultado fue 1.320.000 euros. El collar más caro, 278.000 euros, de oro blanco con diamantes y esmeraldas. Otros llevan esmeraldas de Zambia, otros zafiros de Tailandia. Joyas con piedras de 2 continentes distintos, guardadas en la caja fuerte del despacho que el partido le prestaba, sin inventario conocido, sin rastro en su declaración de patrimonio. Ayer ante el juez, Zapatero dijo que no tiene un gran patrimonio. Sobre las joyas decidió no declarar. Se acogió a su derecho a no responder. El mismo hombre que entregó al juez una autorización universal para revisar todas sus cuentas bancarias y sociedades, se negó a explicar de dónde venía el collar de 278.000 euros encontrado en el despacho del PSOE. ¿Por qué un hombre que dice ser inocente no explica el origen de sus joyas? El juez Calama abrió una pieza separada para investigar contrabando y delito fiscal. Porque la tasación de Ansorena reveló algo más. Piedras preciosas de procedencia extranjera sin ninguna documentación aduanera. Ni facturas de compra. Ni justificantes de importación. Ni declaración ante la agencia tributaria. El juez considera que hay indicios de que esas joyas entraron en España al margen de los controles aduaneros. Ese collar de 278.000 euros con diamantes y esmeraldas no pasó por aduana. O si pasó, no hay papel que lo acredite. Si llevas tiempo siguiendo los casos de corrupción del PSOE y no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora. Aquí no repetimos titulares. Aquí leemos los autos con los números del sumario delante. Y lo que viene esta semana va a necesitar que estés dentro. Suscríbete y activa la campana. Y mientras el juez buscaba el papel de esas joyas, esta mañana imputó a las hijas. Ahora el contexto que el gobierno no quiere que conectes. Zapatero lleva 168 viajes documentados a Venezuela desde que dejó la Moncloa en 2011. 168, con pasaporte diplomático, con reuniones en el Palacio de Miraflores junto a Maduro, con apariciones públicas defendiendo un régimen que tiene cientos de presos políticos en sus cárceles y que la Unión Europea señala como dictadura. Y ayer, ante el juez, Zapatero admitió haber cobrado casi 500.000 euros por contratos verbales. Informes verbales. Sin papel. Sin rastro documental. 500.000 euros por conversaciones. ¿Con quién hablaba Zapatero que sus palabras valían $500.000? El caso Plus Ultra nació en 2021. En plena pandemia, el gobierno de Sánchez concedió 53 millones de euros del fondo de rescate de la SEPI a Plus Ultra Líneas Aéreas. Una aerolínea hispano-venezolana con 4 aviones, con pérdidas registradas antes de la pandemia, con capital vinculado al entorno de Maduro. Los técnicos del SEPI dijeron que no, que la aerolínea no cumplía los criterios del fondo. Su informe fue ignorado. El dinero salió igualmente. ¿Quién presionó para que ese informe fuera ignorado? Eso lleva 5 años buscándolo el juez Calama. Y hay una prueba encima de su mesa que Zapatero lleva meses intentando desacreditar. Documentación enviada por la administración Trump mediante cooperación jurídica internacional. Conversaciones del expresidente con directivos de Plus Ultra que él negó haber mantenido cuando declaró en el Senado. Si esas conversaciones existieron, Zapatero mintió al Senado español. El juez tiene los documentos,
La defensa dice que están mal interpretados. El magistrado seguirá investigando. Y mientras investiga, las hijas de Zapatero tienen un auto de imputación con 3 delitos. Ayer, a la misma hora exacta en que Zapatero declaraba en la Audiencia Nacional, Pedro Sánchez estaba en el Congreso diciéndole a Feijóo que España es un mejor país tras sus 2 legislaturas. Los 2 planos al mismo tiempo. Zapatero ante el juez respondiendo sobre joyas de 278.000 euros con esmeraldas de Zambia. Sánchez en el hemiciclo hablando de legado democrático. El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid usó ayer una palabra específica para describir a Sánchez en relación con este caso. Encubridor. En rueda de prensa oficial. Los medios afines al gobierno no la recogieron. La palabra abre una pregunta incómoda. Si Zapatero es el padrino moral de Sánchez, como lleva años diciéndose en los círculos políticos de Madrid, la pregunta es, ¿qué sabe el presidente del gobierno sobre lo que hacía ese padrino durante 5 años? Y si no sabe nada, la pregunta es, ¿cómo es posible que el presidente del gobierno no supiera lo que estaba pasando con el expresidente más cercano a él mientras viajaba 168 veces a Venezuela, cobrando contratos verbales? El juez Calama tiene esa pregunta encima de su mesa. Y el caso Plus Ultra, que empezó con una aerolínea venezolana y 53 millones de dinero público, acaba de ampliarse a la familia del expresidente, que supuestamente la avaló. El fiscal general del Estado condenado por el Supremo por filtrar información judicial para proteger al gobierno. Sentencia firme. La mujer del presidente imputada por tráfico de influencias. El comisionista del partido en el sumario del caso Koldo. Y ahora, el expresidente referente del socialismo español con sus hijas dentro del procedimiento. Todo en el mismo círculo. Zapatero, Sánchez, Ábalos, Begoña Gómez, García Ortiz. Todos con el mismo hilo conductor que el juez Calama y otros magistrados llevan años enrollando. La semana que viene hay una declaración en la Audiencia Nacional que puede ser la pieza que complete el mapa. La secretaria personal de Zapatero, también imputada en el caso, tiene que responder ante el juez. Ella fue quien reservó la mesa del restaurante donde se decidió crear la sociedad offshore en Dubái para cobrar la comisión del rescate de Plus Ultra. La que organizó ese almuerzo tiene mucho que contar. Y la semana que viene, el juez Calama se lo va a preguntar con los documentos delante. Este canal va a estar ahí cuando eso pase. Con el auto, con los números y con los nombres. Ya sabes lo que tienes que hacer. Pero hay algo que los análisis de este caso pasan por alto sistemáticamente. El mecanismo. La ingeniería concreta de cómo se mueve el dinero en una trama como esta. Porque cuando el juez Calama habla de blanqueo de capitales, no está hablando de maletines. Está hablando de facturas entre empresas, de contratos de servicios que nadie puede verificar, de flujos que en papel parecen legítimos y que solo se revelan como sospechosos cuando miras el conjunto. La empresa A contrata a la empresa B por un servicio de comunicación. La empresa B emite factura. La empresa A paga. Todo correcto, todo con IVA, todo en el sistema. El problema es que la empresa A recibe dinero de una aerolínea que acaba de obtener 53 millones de dinero público en circunstancias que el juez investiga. Y la empresa B la gestionan las hijas del hombre que supuestamente facilitó ese rescate. Y la empresa A no tiene casi ingresos declarados más allá de lo que paga a esas hijas. Así funciona el blanqueo de capitales en 2025. Sin maletines. Con facturas. Con contratos verbales de 500.000 euros. Con joyas en cajas fuertes, sin documentación aduanera. El juez Calama lleva 5 años desmontando esa ingeniería capa por capa. Y cada capa que desmonta tiene un nombre conocido. Julito Martínez, Inteligencia Prospectiva, Gate Center, What the Fav. Y detrás de todos esos nombres, siempre el mismo apellido, Rodríguez Zapatero. ¿Cuántas capas más hay? El sumario tiene 85 páginas. El auto de imputación de las hijas añade más. Y la declaración de la secretaria, la semana que viene, podría añadir las últimas. Mientras tanto, el PP ha pedido al PSOE que retire a Zapatero el carnet de militante. El PSOE ha respondido con el mantra de siempre: presunción de inocencia, respeto a la justicia,
Legado del expresidente. Rufián, desde su escaño, dijo que ojalá Zapatero tenga razón cuando dice que es inocente. Ojalá. Esa fue la palabra del aliado parlamentario del gobierno. Sumar fue más explícito. Dijo que la declaración de Zapatero fue insuficiente. Que quien fue referente progresista debe más explicaciones. Un socio de gobierno usando la palabra insuficiente para describir la declaración del expresidente del partido en el gobierno. La coalición que sostiene a Sánchez empieza a distanciarse. Cuando eso ocurre, cuando los socios se distancian antes de que llegue la sentencia, es porque los números del sumario son demasiado claros para seguir defendiendo lo indefendible. ¿Cuándo dice Ferraz que ya no puede defender esto? Esa es la pregunta que ningún periodista del bloque gubernamental está haciendo esta noche. Este canal sí la hace. Y la respuesta, cuando llegue, también estará aquí. El caso Zapatero tiene una dimensión que va más allá del expresidente y sus hijas. Conecta directamente con la pregunta central de la política española desde 2018. ¿Cuánto sabe Pedro Sánchez de lo que hacen las personas de su entorno más directo? Su mujer imputada por tráfico de influencias desde la residencia oficial de la Moncloa. Su hermano con un cargo público en Badajoz, conseguido sin oposición pública, con expediente administrativo que documenta la irregularidad. Su fiscal general condenado por el Supremo por filtrar información judicial. Y ahora su padrino político con sus hijas dentro de un procedimiento por organización criminal. El patrón no es una coincidencia. El patrón es una forma de operar. Y lo que el juez Calama está documentando en el caso Plus Ultra es exactamente eso. Una forma de operar en la que el político en el centro nunca toca el dinero directamente, nunca firma los contratos comprometedores, nunca aparece en las conversaciones grabadas. Aparece en las consecuencias, en las decisiones que benefician a quienes están a su alrededor, en los rescates que los técnicos recomiendan denegar y que el gobierno aprueba de todas formas. Esa es la arquitectura que el juez lleva 5 años intentando documentar. Esta mañana dio otro paso. Un paso que tiene nombre y apellido. Alba y Laura Rodríguez Espinosa. El siguiente paso depende de lo que diga la secretaria la semana que viene. Y del análisis de los documentos que llegaron desde Estados Unidos. Y de lo que los investigadores de la UDEF lleven meses construyendo en paralelo. Este canal va a estar ahí cuando eso pase. Hay una cifra que resume todo lo que ha pasado esta semana. 801.000 euros. Ese es el dinero que fluyó hacia la empresa de las hijas del expresidente desde la trama que el juez investiga. Lo dice el sumario. Lo llevó la Fiscalía Anticorrupción esta mañana ante el juez Calama. Y el magistrado consideró que era suficiente para firmar el auto de imputación. 801.000 euros en 5 años. De empresas que casi no facturan. Para una agencia de comunicación cuyos servicios nadie pudo describir con detalle ante el juez. Zapatero dijo ayer que no tiene un gran patrimonio. El juez encontró en su despacho joyas por 1.320.000 euros. Sus hijas recibieron 801.000 euros de la trama. Y él cobró 500.000 por contratos verbales con personas investigadas. El fiscal general del Estado, al que él mismo apoyó públicamente, fue condenado por el Supremo. La aerolínea venezolana que supuestamente avaló con sus gestiones, recibió 53 millones de dinero público, ignorando el informe técnico que decía que no. Todo documentado. Todo con número de procedimiento. Todo en los juzgados. La semana que viene, la secretaria. El mes que viene, nuevas diligencias. Y antes de que acabe el verano, el juez Calama tiene que decidir si eleva el caso a juicio oral o si la investigación necesita más tiempo. Cuando eso ocurra, este canal lo va a contar con el auto delante. Ya sabes lo que tienes que hacer. Hay procesos judiciales que duran años y acaban en archivo. Hay otros que van sumando nombres hasta que el peso del sumario se vuelve imposible de ignorar. El caso Plus Ultra lleva 5 años sumando. Empezó con una aerolínea, siguió con Zapatero. Esta mañana llegó a sus hijas. La semana que viene, la secretaria. El juez Calama no ha terminado.